Vamos a hablar de algo que seguro que nos suena, y mucho. Es ese mundo tan familiar de los consejos financieros, esos que nos dan con la mejor intención del mundo, pero que, cuidado, pueden ser una auténtica trampa. Vamos a ver por qué. Párate a pensar un segundo. Cuando las cosas se ponen complicadas con el dinero, cuando uno no sabe bien qué hacer, ¿a quién se le pregunta? Parece una pregunta sin más, ¿verdad? Pues la respuesta dice muchísimo de cómo tomamos decisiones que al final nos pueden cambiar la vida. Y es que justo ahí entramos en lo que podríamos llamar el círculo de la buena fe. Es un espacio muy curioso. Por un lado están las ganas de hacer algo, de invertir, de no quedarse atrás. Y por otro, la cruda realidad, la falta de conocimiento. Y en medio de ese choque, ¿qué hacemos? Pues buscar refugio en los demás. Y el escenario lo conocemos de sobra, no estamos hablando de una oficina de asesores, para nada. Hablamos de la comida del domingo, de la pausa para el café en el trabajo, de un grupo de WhatsApp. Son esos momentos de confianza con nuestra gente, donde esa ansiedad financiera parece que encuentra un poco de alivio. Pero claro, ahí está el quid de la cuestión. A lo mejor esa persona de confianza está tan perdida como nosotros. Y ahí empieza el concierto. La primera voz que oímos suele ser la de la familia, la que nos quiere proteger. Y nos dice eso de «el ladrillo nunca falla, cómprate un piso». Suena a verdad universal, ¿a que sí? Como un refrén de toda la vida. Pero, un momento, ¿alguien se ha parado a pensar en los impuestos, en la comunidad, las derramas, el mantenimiento? La respuesta, casi siempre, es no. Luego, claro, está la voz del entusiasmo. La del colega de la oficina que llega un lunes por la mañana y suelta «hay que meterse en cripto, ¿qué es el futuro?». Es un eslogan, una frase hecha que ha oído por ahí y que suena genial, muy moderna. Pero si le aprietas un poco y le preguntas «oye, ¿y eso del blockchain, qué es exactamente?», lo más normal es que se haga un silencio incómodo. Y como no, la voz de las redes sociales. Vemos a alguien contando que le ha ido de maravilla con una acción. Y claro, inspira. Pero esa historia tiene huecos. Huecos importantísimos. No nos dicen cuándo compró, ni por qué vendió exactamente, no sabemos si fue pura potra o si había un plan detrás. Se borra todo el contexto, y lo único que nos llega es el titular llamativo. Bueno, y es justo aquí donde la cosa se pone seria de verdad, porque todo este batiburrillo de opiniones, que ojo vienen de la buena fe, empieza a crear algo muy peligroso, una falsa sensación de que sabemos de lo que hablamos. Es una ilusión, y vamos a ver cómo se monta. Este es el meollo de la cuestión. Una idea, a veces súper simple, empieza a rebotar de una persona a otra, como un eco. Y pasa algo curioso, cuanto más la oímos, más real nos parece. No porque haya datos detrás, que va, sino simplemente porque todo el mundo la repite. Estamos confundiendo el eco con el estudio, el ruido con el conocimiento. Y fijaos en esto, que es clave. En esas charlas de café, en esas comidas de domingo, ¿alguien pregunta por el PER de una empresa o por su nivel de deuda? ¿Alguien se para a pensar si esa inversión se ajusta al perfil de riesgo de la persona? Nunca. Nadie. En lugar de datos, de análisis de verdad, de lo que se habla es de historias, de rumores y de ese miedo tan humano a perderse la próxima gran oportunidad. Así que claro, el resultado es bastante predecible, ¿no? Si uno actúa basándose en este eco de desconocimiento, lo que está haciendo en realidad es seguir al pie de la letra una receta. La receta perfecta para perder dinero. Y es que el proceso es casi un calco siempre. Primero, se oye el rumor, el soplo. Segundo, ese soplo prende la mecha de una emoción, o la avaricia de un pelotazo rápido, o ese miedo a quedarse fuera. Y tercero, y esto es lo más importante, se opera con una convicción que no es propia, es prestada. Y claro, como no es nuestra, es de papel. Al primer susto del mercado, se viene abajo. El final de esta historia, por desgracia, ya lo conocemos. Es predecible. Y por eso da tanta rabia. Nos lleva de cabeza al error número 1 del inversor novato, el más típico y el que más caro sale. Y aquí se ve perfectamente. Cuando todo es una fiesta, cuando la gente está eufórica y solo se habla de lo mucho que sube algo, ahí vamos y compramos, en el pico más alto. Compramos caro. Y luego, claro, como nuestra decisión se basaba en el ruido, en cuanto el mercado se tuerce un poco y empieza el pánico, salimos por patas. Vendemos en el peor momento, barato. Es la rueda perfecta para perder dinero. Comprar caro y vender barato. A ver, que quede claro. La clave de todo esto no es que nuestros amigos o familiares tengan malas intenciones. Para nada. La verdadera tragedia es pensar que una charla de sobremesa puede reemplazar horas y horas de estudio. El mercado al final es un juez muy frío. Le dan igual las buenas intenciones. Lo que premia a la larga es tener razón. Y para tener razón hay que estudiar.
Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se sale de este bucle? ¿Cómo escapamos de esa cámara de eco que, sí, es muy cómoda, pero que nos está haciendo un daño terrible? Pues, por suerte, hay una salida. Y es bastante clara. La solución no pasa por convertirse en un ermitaño, ¿eh? Pasa por cambiar de dónde bebemos la información. Se trata de dejar de escuchar el eco de las opiniones y empezar a escuchar a gente que de verdad sabe. Significa arremangarse y dedicarle tiempo a formarse, a construir pieza a pieza un criterio propio. Porque al final del día, la responsabilidad de nuestro bienestar financiero es solo nuestra. Así que la próxima vez que estemos en una de esas conversaciones en medio de ese círculo de consejos bien intencionados, podemos acordarnos de esto. El valor de verdad y la rentabilidad de verdad casi nunca están en el ruido de fuera. Suelen encontrarse en el silencio. En el silencio de un libro, de un curso, de la reflexión personal.